buenos días. ¿Estamos conectados? Sí, parece que sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los supervivientes. Estamos en el curso de psicoanálisis sobre la segunda tópica. Hola, Noemí, ¿qué tal? ¿Cierro? Sí, cierra ya. Sobre la segunda tópica, donde estamos estudiando dos textos, fundamentalmente, Más allá del principio del placer y El yo y el ello, de Sigmund Freud. Curso organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, aquí en Alcalá de Henares, Madrid, España. Y mi nombre es Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Entonces, hemos estado viendo estos días Más allá del principio del placer y ya hoy vamos a empezar a introducirnos en el yo y el ello, un tema precioso que ya vais a ver. Qué maravilla cómo llega Freud a describir la segunda tópica del aparato psíquico. Porque algo que se ve muy bien en este texto es cómo la ciencia es un camino que se va construyendo, ¿no? El psicoanálisis nace en el año 1900 con la interpretación de los sueños. Nace en un campo no psicoanalítico, porque no había psicoanálisis antes de la interpretación de los sueños. Había otras ciencias, pero el psicoanálisis todavía no existía. Freud toma materia prima y toma instrumentos de otras ciencias, que ya habíamos visto, que de la física, que de la matemática, que ¿no? La ley de constancia de la física, toma el concepto de aparato psíquico que él ya había escrito anteriormente en el proyecto de una psicología, pero todavía no estaba el psicoanálisis formulado como tal, como ciencia, ¿no? Decimos que los trabajos previos de Freud, previos a la interpretación de los sueños, son precientíficos, aunque ya algunos de ellos, ¿no? Si la psicología actual tomase el proyecto de una psicología de Freud previo al psicoanálisis como ciencia, ya sería la psicología más moderna, si tomase ese texto, el proyecto de una psicología, que como decimos para el psicoanálisis es precientífico, porque todavía no estaba formulado el concepto de inconsciente, el método de interpretación-construcción y la técnica de asociación libre en transferencia. Eso se formula con la interpretación de los sueños. Entonces, en ese campo pre-científico, pre-psicoanalítico, todavía no psicoanalítico, Freud escribe la interpretación de los sueños y ahí nace una nueva ciencia, el psicoanálisis. Y ahí es donde describe la primera tópica, que es la que ya hemos trabajado, preconsciente, consciente, ¿no? O conciencia, preconsciente, inconsciente. Es la que hemos venido manejando hasta ahora, ¿no? Entre el inconsciente y el preconsciente hay una línea continua que no se puede rebasar en la primera tópica. Es decir, que los contenidos inconscientes no pueden hacerse conscientes así, tal cual, sino que es con la interpretación. Y entre el preconsciente y la conciencia hay una línea discontinua. Es decir, que con un esfuerzo de atención, los contenidos que están en el preconsciente pueden hacerse conscientes. Cuando le decimos al paciente asocie libremente acerca de su sueño, ahí eso que hace de poner un poco de atención a sus procesos mentales para decirlo en voz alta, eso es hacerlo preconsciente consciente. ¿Vale? La asociación libre, los contenidos que van surgiendo son preconscientes. Bueno, esta es la primera tópica freudiana que describe la interpretación de los sueños. Pero ahora estamos en 1923. La interpretación de los sueños se escribió en 1900. Ahora, en 1923, Freud escribe El yo y el ello. En 1920 había escrito Más allá del principio del placer. ¿Veis? Que es una construcción, cómo va la ciencia armándose. Ahora, en El yo y el ello, ya dispone de toda una serie de conceptos, de elementos que no tenía cuando escribió la interpretación de los sueños.
¿no? La pulsión de muerte, vimos más allá del principio del placer, la dualidad del aparato psíquico que se maneja en función de pulsión de vida, pulsión de muerte, pero también las tendencias del aparato psíquico, tendencia por el principio de placer y principio de realidad, que viene desde la realidad, que te dice, no, ahora no puedes eso, tienes que esperar, ahora tienes que ir a trabajar, ¿no? Tienes que esperar hasta la tarde para quedarte en el sillón tumbado, ¿no? Que sería principio de placer, ¿no? Viene la realidad que también trabaja, el principio de realidad también trabaja para el principio del placer, porque te dice, tienes que ir a trabajar, sí, pero es que si no vas a trabajar, si no ganas dinero, no vas a tener ni sillón ni casa donde estar tumbado después a ver la televisión. Es decir, también trabaja para el principio del placer, pero te hace ir posponiendo la satisfacción del deseo. Entonces ahora ya Freud va teniendo todos estos elementos. Tiene, para trabajar en el yo y el ello, conocimientos que se derivan de otras investigaciones anteriores, de otros libros anteriores que ha ido publicando. En el punto 1 del yo y el ello, a ver, tenemos aquí Ukar, Mustafa, Virginia, ¿puedo seguir así siempre tus cursos por aquí? Claro, Ukar, por supuesto, para eso los hacemos aquí. Saluda Fernando Alejandro Gallardo, Marcelo Vaca. Es un placer seguirte como siempre, dice Ukar. Intentaré hacerlo más. Vale, ahora tengo que salir. Muy bien. Se quedan aquí grabados los vídeos, o sea que lo podéis ver después. Entonces, en el punto 1 del yo y el ello va a trabajar lo consciente y lo inconsciente. Esto es algo que ya venía trabajando desde la interpretación de los sueños. La diferencia entre lo consciente y lo inconsciente. En el punto 2 del yo y el ello nos va a hablar de el yo y el ello, propiamente dicho. Y va a desarrollar aquí especialmente todo el proceso del narcisismo del sujeto, del aparato psíquico. En el punto 3 del yo y el ello nos va a hablar del yo y el super yo. Ya se ríe cuando hay que hablar del super yo. Pero es que claro, el super yo es una parte del aparato psíquico también. Y el super yo lo va a trabajar especialmente en otros textos también, que son Psicología de las masas y análisis del yo. Es un texto muy importante también de Freud, donde se trabaja el concepto del super yo. Y Duelo y melancolía. En Duelo y melancolía también se va a trabajar el super yo. Perdona, Psicología de las masas. Psicología de las masas y análisis del yo. Se llama así el texto. Y el otro, donde trabaja el super yo, es Duelo y melancolía. En el punto 4 del yo y el ello nos va a hablar de las dos clases de instintos, ¿no? Algo que acabamos de ver y acabamos de trabajar en el texto Más allá del principio del placer. Y en el punto 5 del yo y el ello nos va a exponer las servidumbres del yo. El yo es un siervo de sus señores, que vamos a ver cuáles son, ¿no? Entonces, como veis, este texto del yo y el ello es un texto de articulación, donde se van a articular conocimientos y conceptos de otros textos que ya ha escrito Freud, otros libros que ya ha publicado, y aquí se va a articular en esa segunda tópica freudiana. La ciencia es así, ¿no? El investigador va escribiendo sin saber, como le pasó a Freud, ¿no? Sin saber muy bien lo que estaba produciendo. Él mismo se sorprendió cuando escribió la interpretación de los sueños, porque era una ruptura contra... Y también rompía con el pensamiento racionalista de la época. Y Freud era un racionalista cuando escribió la interpretación de los sueños, médico, neurólogo, formado en el racionalismo, en las mismas universidades que todo el mundo, en los mismos colegios, ¿no? Pero
hizo el trabajo de investigar, de escribir, y fue el padre del psicoanálisis o el primer hijo del psicoanálisis, según se mire, porque ya estaba todo preparado, toda la ciencia estaba preparada para que naciese el psicoanálisis. Entonces aquí ahora, ya dentro del campo psicoanalítico, ya estamos en el campo del psicoanálisis, puesto que es 23 años después de la interpretación de los sueños. Ahora se dan todos los elementos y todos los conceptos y todas las condiciones para articular la segunda tópica. ¿Vale? Para poder concebir el aparato psíquico como yo, ello y superyo. Lo que antes era conciencia, preconsciente, inconsciente, ahora va a sufrir una nueva articulación. Va a ser yo, ello y superyo. Freud nos va a hacer una advertencia. Nada más comenzar el capítulo nos dice: vamos a seguir trabajando en las cuestiones que iniciamos en Más allá del principio del placer, pero ahora nos vamos a alejar de la biología por completo. Ya esto no tiene nada que ver con la biología, es psicoanálisis puro. ¿Os acordáis que en el texto anterior hablábamos de para poder entender la pulsión de vida, pulsión de muerte, incluso recurrimos al funcionamiento celular y a la diferencia entre los organismos unicelulares y multicelulares, ¿no? Pero dice Freud, ya nos alejamos por completo de eso. Psicoanálisis puro. Vamos a estar más cerca, dice, del psicoanálisis que del más allá. Entonces, ahora va a formalizar y sintetizar todas estas cuestiones en este texto. El primer punto, a ver, tenemos aquí Héctor Rojas, saluda desde Chile. Hola Héctor. Eugenio Úbeda también está aquí. Saludos a todos. Bueno, primer punto del yo y el ello. Lo inconsciente y lo consciente. Lo consciente y lo inconsciente. Va a trabajar. Entonces ya sabéis que la premisa fundamental del psicoanálisis es que en el aparato psíquico hay una parte consciente del aparato psíquico y una parte inconsciente. La esencia de lo psíquico no es la conciencia, como hemos ido viendo. La conciencia es un órgano perceptual que percibe hacia afuera del aparato psíquico y hacia adentro del aparato psíquico, pero que puede estar o no. Es decir, a veces está presente la conciencia en un proceso psíquico y a veces no está. Es decir, es una cualidad de lo psíquico que puede sumarse o faltar totalmente. Lo que nunca falta es lo inconsciente. Hay muchos procesos psíquicos que son inconscientes. No tenemos conciencia de ellos, pero se producen inconscientemente. En la conciencia las representaciones duran poco, dijimos, es un órgano perceptual, entonces pasa por la conciencia, pero no se pueden quedar en la conciencia, porque la conciencia se colapsaría. Si las representaciones se quedasen en la conciencia, no podríamos seguir percibiendo nada, estaría todo colapsado. Entonces en la conciencia las representaciones es instantáneo, es momentáneo lo que están en la conciencia, ¿no? Hay muchas representaciones que están un momento en la conciencia y al momento siguiente ya no están en la conciencia, ¿no? Tenéis un pensamiento, está un momento y ya después no está. Si hacéis un esfuerzo otra vez en pensar en eso, vuelve a aparecer a la conciencia, ¿no? Eso es lo que decíamos, que está consciente, preconsciente, consciente, preconsciente, como si se encendiera y se apagara esa idea o ese pensamiento, ¿no? Así que ser consciente es un término puramente descriptivo, que se basa en esa percepción más inmediata y segura, porque también a nosotros nos da como seguridad. No, sí, yo lo vi.
¿no? Estoy seguro de eso, ¿no? Esa percepción más inmediata sería la conciencia. Pero la experiencia nos muestra que un elemento psíquico, por ejemplo una percepción, no es duraderamente consciente, es momentáneamente consciente. Además hay otra cuestión, y es que lo que queda en el aparato psíquico no es la huella de la percepción, sino que lo que queda en el aparato psíquico es la huella de memoria. Es lo que después de esa percepción que hemos dicho que es momentánea, que si no se colapsaría la conciencia, queda en la memoria. Y eso ya es otra huella diferente, que no tiene nada que ver con lo percibido. Para entrar al aparato psíquico ya sufrió una modificación, una transformación. Y eso es lo que queda en la memoria, la huella de memoria. Así que ya cuando volvemos al recuerdo e intentamos recordar lo que pasó, ya está modificado, ya no es lo que pasó. Porque ya si quedó en nuestra memoria ya sufrió una transformación. Entonces, una percepción consciente en un momento dado ya no es consciente en el momento inmediatamente posterior y después se puede volver a ser consciente, aunque ya esté modificado esa percepción, ese contenido, bajo determinadas condiciones. Se puede volver a hacer consciente. En ese intervalo de tiempo que no fue consciente, fue algo que ignoramos, ¿no? Estaba ahí en algún lugar, pero lo ignorábamos. A veces nos ha pasado alguna vez que de repente viene un recuerdo de hace muchísimos años y dice, ¿y esto por qué? ¿Por qué ahora este recuerdo? ¿No? Oye, ¿esto dónde estaba? Si yo ya no me acordaba de esto para nada. ¿No? Durante ese intervalo de tiempo era ignorado. Era latente. Es decir, en ese intervalo de tiempo era susceptible de hacerse consciente. Estaba en estado latente. Que eso serían los pensamientos preconscientes. Los contenidos preconscientes están en estado latente. Susceptible de ser atraído por la conciencia. Ahí ya vamos a diferenciar entre lo que es el inconsciente y lo latente, ¿no? Que viene a ser la diferencia entre inconsciente y preconsciente. Una cosa es lo inconsciente, que por mucho esfuerzo que tú hagas, no vas a poder llegar a lo inconsciente, no es susceptible de hacerse consciente. Y lo preconsciente o lo latente sí, es susceptible de hacerse consciente. Pero ahora vamos a hablar de lo inconsciente. También existen en la vida anímica otros contenidos que, aunque no siendo susceptibles de hacerse conscientes, suponen una gran energía de la vida psíquica que tiene consecuencias, que tiene producciones, que produce cosas en la vida consciente, pero sin que sepamos de ellos, de esos contenidos inconscientes, ¿vale? Son contenidos que no son susceptibles de hacerse conscientes, pero por su fuerza, la gran cantidad de energía que suponen en el aparato, producen efectos en el aparato psíquico, producen efectos que ya sí son susceptibles de hacerse conscientes. Es decir, de lo inconsciente solo sabemos por sus efectos, que son efectos de conciencia. Que van a hacerse conscientes ya como otras representaciones diferentes, que ya hemos visto que ya han sufrido desplazamiento, condensación, elaboración secundaria, cuidado de la representabilidad, ¿no? Ya cuando llegan a la conciencia ya son otras representaciones diferentes a los contenidos inconscientes que no son susceptibles de conciencia. Saluda a Jesús Lozano, saluda a Manuel Borja, Santana, hola. Y Héctor Rojas, Alessandra Polanco también saluda.
Héctor Rojas pregunta, ¿es posible que el aparato psíquico haga cosas que la persona no ha vivido ni experimentado? Claro. Es que una cosa es vivir y experimentar algo en la realidad real, material, y otra cosa es vivir y experimentar algo en la realidad psíquica. Es más fuerte habitualmente la realidad psíquica para el sujeto que la realidad material. Quiero decir que hasta lo puede vivir con más intensidad en su realidad psíquica. Lo que es muy habitual, por ejemplo, es que reviva en su realidad psíquica con muchísima más intensidad algo que vivió, experimentó o fantaseó en su infancia con poca intensidad, porque todavía su aparato psíquico no estaba del todo conformado para entender eso, para elaborarlo, y después en la edad adulta pasa cualquier cosa en la realidad material que parece aparentemente una tontería y le hace revivir aquella cuestión con muchísima más intensidad, aquella cuestión para la que no estaba preparado en la infancia. Eso es muy habitual y da lugar a algún tipo de patología. Entonces, es importante diferenciar entre realidad material y realidad psíquica. Y las cosas que pueden pasar, acontecimientos vividos o experimentados en la realidad material, o acontecimientos vividos, experimentados o fantaseados en la realidad psíquica. Son dos realidades diferentes. La realidad material es común para todos nosotros que estamos ahora aquí hablando en una clase, pero la realidad psíquica es diferente la de cada uno. Y cada uno va a escuchar de la clase aquello que de alguna manera le significa, de que de alguna manera le toca, o que su inconsciente le deja escuchar. Entonces, podemos diferenciar entre un inconsciente en el sentido tópico, que sería un inconsciente que puede hacerse consciente o no, y un inconsciente en el sentido dinámico. Es decir, que en el sentido dinámico sea inconsciente quiere decir que no se puede hacer consciente, ¿no? Porque la tópica se referiría más bien a, es una cuestión topológica un poco, ¿dónde ubicamos, ¿no? Lo consciente, lo inconsciente, el ello, el yo, el superyo, como si fuera un mapa del aparato psíquico. Eso es lo tópico, la topología, ¿no? O la tópica. La topología ya es tiene su singularidad, ¿no? Y lo dinámico, ¿qué sería? Lo dinámico hace referencia a ese movimiento. Se puede hacer consciente, se hace consciente, se vuelve a hacer inconsciente, ¿no? La dinámica es, como su propio nombre indica, es movimiento, es la dinámica, ¿no? Del aparato psíquico. Que son dos dimensiones diferentes. Está la dimensión tópica, está la dimensión dinámica y además está la dimensión económica, que tiene que ver ya con lo pulsional, con la pulsión y con la puntuación. Pulsión de vida, pulsión de muerte. Esas son las tres dimensiones del aparato psíquico. Entonces la pregunta que se hace Freud es, ¿cómo hacer consciente lo inconsciente? Esto es algo que ya se viene preguntando también desde la interpretación de los sueños, porque en los estudios de la histeria él pensaba que la cuestión era si las pacientes se iban haciendo conscientes de aquello que les había sucedido o habían fantaseado, todavía estaba muy pegado a la realidad en aquel momento Freud, ¿no? Aquello que les había sucedido, se hacían conscientes de eso, se curaban. Rápidamente Freud ya en la interpretación de los sueños descarta eso. Dice, no es que sea lo inconsciente no se puede hacer consciente, no es, ¿no? Lo preconsciente sí, es susceptible de hacerse consciente, pero lo inconsciente no.
no pueden llegar a ser conscientes las representaciones inconscientes, porque a ello se opone también una energía en el aparato psíquico. Es decir, lo inconsciente es inconsciente y está todo preparado en el aparato psíquico para que sea inconsciente. Hay una energía en el aparato psíquico que también se opone a que eso sea consciente. Sí, pero perdón, una preguntita. Pero si a través de un análisis y una interpretación eso se hace consciente, entonces ella sí podrá... Claro. ¿no? Eso, lo has dicho tú muy bien. La única manera de que lo inconsciente se pueda hacer consciente es a través de la interpretación. Cuando aflora, quiere decir que ahí tiene su curación, en realidad. Es una cosa que está como oculta. Claro. Cuando aflora, eso la pide que se pueda curar. Claro. ¿No? Claro, pero una cosa muy importante que nos va a decir Freud es, hay que diferenciar entre lo preconsciente, ¿no? Lo preconsciente es lo que va diciendo el paciente en el análisis, la asociación libre, lo que puede pronunciar, aquello para lo que tiene palabras, pero lo inconsciente es aquello para lo que no tiene palabras el paciente. No tiene palabras y sin embargo le está enfermando, o ha producido el sueño, o ha producido el síntoma y no tiene palabras. Entonces, la interpretación viene a ser las palabras de lo inconsciente. Es el inconsciente, la interpretación psicoanalítica, lo pone palabras. Pero una cosa muy interesante es que es una nueva producción. No estaba, se produjo ahí en el análisis. Es decir, a consecuencia del trabajo que está haciendo ese paciente en análisis y el trabajo de escucha del psicoanalista y de reconstrucción de operaciones y de interpretación, ahí nace el inconsciente de fulano de tal. Ahí se produce su inconsciente. Es una nueva producción. No estaba antes en ningún lugar. Si no va a psicoanalizarse, si no hace ese trabajo, su inconsciente no sabe de él. Parece un síntoma, sí, parece la enfermedad, pero no estaba en ningún lugar. Hay que producirlo, ¿no? Entonces, la interpretación se produce y ahí se produce el inconsciente del paciente. Es una nueva producción. Es una nueva producción que abre una puerta que estaba cerrada, ¿no? Tenía una enfermedad, un padecimiento, un síntoma, o un sueño, lo que sea, ¿no? Y ya está, no sabía nada más allá, de la experiencia sensible, de lo perceptible, del efecto de conciencia, de lo que le llegaba a través de su conciencia. Ahora le hacen una interpretación en psicoanalista, que tiene que ver con deseos sexuales, infantiles y reprimidos, que dan sentido a su síntoma, que dan sentido a su sueño. Entonces ya se abre una nueva puerta, una nueva manera, de otra dimensión de la realidad, ¿no? Le habla de su realidad psíquica. Por eso el psicoanálisis produce autoconocimiento y autotransformación, te abre la puerta de tu realidad psíquica, que a su vez, saber eso, te abre puertas también en la realidad material. Pero puede haber personas que a lo mejor eso no lo quieren aceptar, digamos, de cuando aflora ya, a lo mejor no lo quieren aceptar o les es difícil aceptarlo, claro, a lo mejor. Hay veces que hay que interpretar varias veces una misma cuestión, que a veces ni la escuchan, ¿no? También puede ser que la primera vez que se la interpreta no lo oye, no lo escucha. Pero la interpretación hace efecto también de manera inconsciente, ¿no? Lo escucha y en ese momento no entiende, queda escuchando, pero la interpretación después tiene su efecto en él o en ella de manera inconsciente. Luego ya, solamente después sabremos, es decir, cuando viene a su siguiente sesión y habla, ahí se ve si fue interpretado o no fue interpretado, si fue una interpretación o no. ¿Por qué? Porque cuando ha sido una interpretación, cambia su discurso. Ya cuando viene al día siguiente es otro hablando, u otra. Ha habido una transformación en el discurso. Entonces ahí psicoanalista dice, lo interpretó. O hubo interpretación, porque también la interpretación es inconsciente para el psicoanalista. A veces uno no sabe qué fue de aquello que se conversó,
¿Qué fue lo que le interpretó? Entonces efectivamente, lo inconsciente solamente se puede hacer consciente a través de la interpretación. Y es una nueva producción. Es una nueva producción del psicoanálisis, ¿no? El paciente venía con un montón de producciones de su inconsciente, sin saber de dónde provenía eso, porque él no sabía de lo inconsciente, pero sí que sabía de las producciones de su inconsciente, que no puede dormir, que tiene que hacer un ritual todas las mañanas, que tiene una serie de pensamientos obsesivos, o que no puede mover el brazo. De eso sabe, de las producciones de su inconsciente sabe, pero de su inconsciente no. Ahora el psicoanálisis va a venir a producir el inconsciente del paciente, la máquina del psicoanálisis, ¿no? Que es todo ese instrumento que incluye la teoría, incluye al trabajador, que es el psicoanalista, y toda su formación y todo su psicoanálisis del psicoanalista, e incluye al paciente, el pacto, la escucha, todo eso, ¿no? Es la máquina del psicoanálisis que va a venir a producir el inconsciente del paciente. Bueno, entonces decíamos que lo inconsciente no se puede hacer consciente porque también hay una energía que se opone a ello. Una energía psíquica que también forma parte del aparato psíquico. Es decir, todo está estructurado para que sea así. Entonces, si no existiese esa energía, los contenidos inconscientes podrían acceder a la conciencia, al preconsciente, y se mostrarían tal cual como otros productos psíquicos, porque son productos psíquicos igual. Pero existe esa energía que se opone a que se hagan conscientes. ¿Vale? Esa energía que se opone, ¿cuál es? La resistencia. O la represión. La represión. Porque la resistencia es la manifestación de la represión en el análisis, en la situación clínica, ¿no? Es decir, porque hay represión, pues sabemos teóricamente que está la represión, en el psicoanálisis, en su psicoanálisis el paciente va a mostrar resistencia a la interpretación, al análisis. ¿Y cómo se mostraba la resistencia? Ya sabemos que era, pues, que cuando va a asociar libremente, va a decir una frase y dice, ay, no, esto no lo digo, eso es una tontería. Eso es una manifestación de la resistencia, por ejemplo, ¿no? Son esas cosas sencillas, o ese día falta a su sesión. Son manifestaciones de la resistencia, que ya sabemos que son las que van a estar. ¿Por qué? Porque está la represión, porque teóricamente hay represión en el aparato psíquico. Y la resistencia es la manifestación de la represión en el análisis. No nos va a preocupar más, no vamos a ir a ver que el paciente se resiste o no se resiste o no sé qué. No, sabemos que es así ya. Durante el trabajo psicoanalítico, durante la labor psicoanalítica, advertimos, nos vamos dando cuenta de esa energía que ha mantenido reprimidas esas representaciones y que ha mantenido la represión. Porque es verdad que el aparato psíquico hay una represión que es fundamental, funda el aparato, ¿no? Que cuando se atraviesa por el Edipo, se pasa el Edipo, y ahí se funda el aparato psíquico como consciente e inconsciente. ¿Por qué? Porque se tienen que reprimir esas primeras representaciones que estaban relacionadas con la sexualidad infantil. Las primeras figuras amorosas, que eran los progenitores, todo eso se tiene que reprimir. Eso. Pero después va a haber muchas represiones secundarias. Y en algunas ocasiones el paciente reprime otras representaciones que de alguna manera indirectamente o muy indirectamente, muchísimo indirectamente, están tocadas por esas representaciones que fueron reprimidas primariamente, y entonces
está reprimiendo muchas otras representaciones en su vida porque están indirectamente relacionadas con aquellas. Eso se llama represiones secundarias. Entonces en el análisis eso se va viendo, ¿no? Porque la represión es un destino de la pulsión, pero no el único. También se puede sublimar, se puede transformar en lo contrario, se puede volver hacia uno mismo. Son los 4 destinos de la pulsión. Pero la sublimación, por ejemplo, ¿qué es? En vez de reprimir, utilizo esa energía para producir algo sublime de la realidad. Para el arte, por ejemplo. Para la escritura. Y es la misma energía. Son las mismas representaciones, ¿no? Es el mismo afecto que en vez de utilizarlo para, en vez de llevarme a la represión, que además el afecto no se puede reprimir, es decir, que ese afecto va a buscar después otra representación a la que asociarse en forma de síntoma o en forma de, ¿no?, para seguir expresándose. En vez de reprimir, pues uno puede sublimar. Héctor Rojas dice, es decir, la interpretación en particular es particular e independiente de cada individuo. Exactamente. La interpretación va a ser propia, singular, para cada persona en su psicoanálisis personal. Y para ese momento de su suceder psíquico. Y después se irán construyendo en su psicoanálisis. La construcción es una serie de interpretaciones que le fueron haciendo a lo largo de su psicoanálisis. Y ahí va construyendo su psiquismo, su deseo, su historia de deseos. Manuel Menanza está viéndolo. Hola, Manu. Bien. El concepto de inconsciente entonces tiene como punto de partida el concepto de represión. Y lo reprimido era el prototipo de lo inconsciente. Ya estamos viendo que aquí se va complicando un poco la cosa, ¿no? Porque ya hay un consciente que es reprimido y otro inconsciente que no es reprimido. Es decir, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. ¿Y entonces por qué es inconsciente? Es inconsciente, pero no es reprimido. Pero habrá una razón por la cual se hizo inconsciente. Claro. Bueno, vamos a ir viendo todo esto en este supertexto. Lo imperceptible, otra cosa es lo imperceptible, que aquí también Freud nos aclara esto. Lo imperceptible, lo que no se puede percibir por la conciencia, porque es un sonido que nuestro oído no lo percibe, ¿no? Eso no es inconsciente, es imperceptible. Es otra cosa. Pero es del orden de la conciencia, no es perceptible, ¿no? Pero si le ponemos un magnetófono, se hace perceptible. ¿Vale? Lo imperceptible también es consciente. Lo inconsciente, otra cosa que nos dice Freud y nos aclara, lo inconsciente no es una parte de la conciencia. Es otra instancia del aparato psíquico. Porque a veces la filosofía ha pretendido llevárselo hacia que el inconsciente es una parte de la conciencia. Cuando dicen subconsciente, ¿no? A veces hay personas que dicen subconsciente. Eso proviene de la filosofía. Se piensa que como que si el inconsciente fuera una parte de la conciencia, pero que está por debajo de la conciencia. No. Es otra instancia diferente del aparato psíquico, que no tiene que ver con la conciencia. Lo que les une es que los productos del inconsciente pueden acceder a la conciencia, es decir, que lo que accede a la conciencia ya son efectos del inconsciente.
Suponemos en todo individuo una organización coherente de sus procesos psíquicos. Y esto es lo que consideramos su yo, ¿no? El yo. El yo. Cuando uno habla, que dice yo, ay, yo soy así, yo soy asá, yo hago esto, a mí me gusta aquello, ¿no? Yo. Es como si fuera un todo indivisible, que un sujeto fuera eso, su yo. El yo es ser consciente, ¿no? Bueno. Vamos a ver, porque ahora nos va a decir Freud que hay una parte del yo que es consciente, pero hay una parte del yo que es inconsciente. Ya se viene a complejizar la cuestión, ¿no? Porque ahora nos dirá Freud, la primera tópica era consciente, preconsciente, inconsciente. Y ahora va a ser yo, ello y superyo. Pero es que el yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. El superyo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. El ello es todo inconsciente, ¿no? Pero ahora se van a relacionar, va a haber relaciones intrasistémicas, es decir, dentro de cada sistema del aparato psíquico, e intersistémicas, entre los diferentes sistemas del aparato psíquico. Ahora el yo se puede relacionar con el ello y se puede relacionar con el superyo, pero también se puede relacionar el yo consciente con el yo inconsciente. El ello se puede relacionar con el yo. El superyo se va a poder relacionar con el ello, se va a relacionar con el yo y se va a relacionar el superyo consciente con el superyo inconsciente. ¿Veis cómo ahora todo es más rico también el aparato psíquico, ¿no? Porque las combinaciones son múltiples. Pero todo eso forma parte de cada uno de vosotros, de cada aparato psíquico. Ya no soy un individuo, no. Soy un sujeto dividido y además soy múltiple. Y para comprenderlo, por ejemplo, un ejemplo de yo, superyo y el ello, bueno, el ello como es inconsciente, un ejemplo, por ejemplo, sería... Sí, por ejemplo, la neurosis obsesiva, ¿no? Un deseo del inconsciente, ¿no? Del reprimido, por ejemplo. Yo qué sé. Deseo hacia la madre, deseo sexual hacia la madre, o deseo hostil hacia el padre, ¿no? Eso sería inconsciente reprimido. El yo consciente, lo que uno dice de sí mismo, o la censura, ¿no? Lo que uno dice que quiere hacer en la vida despierta, eso corresponde con la censura. Y el superyo viene a decir, con tu madre no. Como tu padre debes ser, porque te manda las dos cosas. Debes ser como tu padre, pero hay algo que le está reservado a tu padre. Ese es el superyo. Ese es el superyo. Lo vamos a ver bien, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el yo, el punto último del yo y el ello ya nos lo va a explicar Freud muy bien, cómo el yo sirve, es un poco el árbitro de toda esta multiplicidad del sistema. Tiene que regular las relaciones dentro del aparato psíquico entre el ello, que es el deseo inconsciente, las pasiones del sujeto, y el superyo, que es la moral. El superyo de la moral. Claro. Y el yo consciente y el yo inconsciente. Y la realidad exterior, porque también está la realidad exterior, está el principio de realidad. Y el yo tiene que regular todo eso. Tiene que arreglárselas para regular todas esas exigencias que le plantean los diferentes protagonistas del aparato psíquico y más o menos darle gusto a todos, pero no darle satisfacción a todos por completo, porque cada uno tiene unas exigencias y muy fuertes. El ello
Y el inconsciente reprimido tiene sus exigencias, porque de ello está, hemos dicho, lo inconsciente y lo inconsciente reprimido, que son cosas diferentes. Y el yo inconsciente también tiene sus exigencias, y el super yo tiene unas exigencias brutales, y la realidad tiene otras exigencias. El aparato está en esa, ¿no? Entonces, el yo, que decíamos que es lo que suponemos como la parte más organizada, más coherente de un sujeto, bueno, pues ese yo coherente sería la conciencia, el que integra la conciencia, el yo consciente, yo coherente. Yo soy así, soy muy coherente conmigo mismo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo soy coherente conmigo mismo. Bueno, con su yo consciente, porque luego todo el aparato seguro que es incoherente con él en todo su aparato psíquico. Entonces, el yo integra la conciencia. El yo consciente también es donde se domina el acceso a la motilidad, el acceso al movimiento. Ahora, muévete. No te muevas, ¿no? Eso está en el yo, es parte del yo. Descarga de excitaciones en el mundo exterior a través del movimiento. Eso lo domina el yo. Fiscaliza todos los procesos parciales, es decir, observa los actos psíquicos para encontrar faltas. Ese es el fiscal, ¿no? El que va viendo, a ver. Va observando todos los actos psíquicos. El yo también. Y durante la noche, aunque esté adormecido, el yo es el que ejerce la censura onírica. Acordaros, los sueños tenían que deformarse, disfrazarse, transformarse para acceder a la conciencia porque estaba la censura, porque está la censura del sueño, que aunque estemos dormidos y aunque la censura esté relajada durante la noche, no deja de cesar no cesa su trabajo, el trabajo de la censura. Y también del yo parten las representaciones por medio de las cuales quedan excluidas de la conciencia y de la actividad determinadas tendencias anímicas. También una actividad censora. No, tú no pasas a la conciencia. Es todo parte de ese yo que tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Porque en la parte inconsciente del yo está conectado con el ello. Esto ya lo vamos a ver. Pero cuando el niño nace, cuando somos niños, no se ha constituido el aparato psíquico, es como que todo es ello. Todo es pulsión. Pulsión oral, pulsión anal, todo es ello, ¿no? Y de ahí después, por identificaciones, se va a constituir el yo. Partiendo del ello, de esa energía. Es como es la parte más superficial del ello, el yo. Y se llega a constituir el yo. Y después el super yo va a ser el heredero del complejo de Edipo. Entonces hay una parte del yo que está conectada con las pasiones, que está conectada con el ello, que sabe. Aunque el yo consciente no sepa o no quiera saber, el yo inconsciente sabe. Está conectado. El próximo día vamos a hacer el dibujito de cómo es el mapa del aparato psíquico, para que veáis cómo se conectan, ¿no? Una representación visual que hizo Freud para mostrarnos cómo sería. El yo opone resistencias a todo contacto con lo reprimido. El yo no quiere saber nada de lo reprimido. Entonces pone resistencias, la censura, la actividad censora. Durante el análisis ya sabemos que el paciente va tropezando con dificultades en su psicoanálisis, que son resistencias, manifestaciones de esas resistencias. Durante el análisis vemos que si al paciente le planteamos ciertas labores, va a tropezar con dificultades para hacer esas labores. Y que cuando en su asociación libre se acerca a lo reprimido, también
cesa de asociar libremente. Cuando se acerca mucho. Claro. Pero entonces, la resistencia esa parte del yo inconsciente. La resistencia parte del yo inconsciente. Bueno, cuando hablemos de la resistencia vamos a ver que hay 5 tipos de resistencias. No solamente hay resistencias del yo. Resistencias al análisis, a la curación. Hay 5 tipos de resistencia. A ver, eran 2 del yo, una del inconsciente y 2 del superyo. Entonces, cuando en el análisis deja de asociar libremente o claro, uno reprime una frase que ha venido a su mente y no la dice por considerarla poco importante o indiferente para el caso, lo que sea, ahí está bajo el dominio de una resistencia. Pero el paciente no sabe nada de la resistencia. No sabe. Aunque llegase a notar, lo que notará es una sensación de displacer. ¿Por qué? Porque se está aproximando a un núcleo patógeno de la cuestión. Se está acercando en la asociación libre al núcleo o a algo que está relacionado de manera indirecta o directa con el núcleo patógeno. Entonces siente como cierto displacer. No sabe de que hay una resistencia. Es decir, si le preguntásemos no podría ni describirla ni dar cuenta de eso. Siente cierto displacer. Pero esa resistencia parte de su yo y pertenece a su yo. Entonces, el descubrimiento que hace Freud aquí es que en el yo también hay algo inconsciente. Algo que se conduce idénticamente a lo reprimido y que tiene intensos efectos sobre el resto de contenidos psíquicos, aunque no se haga consciente en sí mismo, ¿no? También tiene efectos sobre el aparato psíquico. Y para poder conocerlo conscientemente hace falta la labor psicoanalítica. Entonces, con este nuevo descubrimiento no podemos reducir la neurosis a un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. No, porque ya empezamos a ver, aunque nosotros ya lo hemos mencionado, pero aquí en el texto ya Freud empieza a ver que el aparato psíquico es más complejo, que hay más combinaciones, ¿no? Que la neurosis hay que ver en qué relaciones de esos sistemas está fundamentada. Tenemos que empezar a diferenciar entre el yo coherente y lo reprimido disociado del yo. Lo que hemos dicho, que lo inconsciente no coincide con lo reprimido, que todo lo reprimido es inconsciente, pero también hay un inconsciente no reprimido. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Las pulsiones, todo el campo pulsional, la energía psíquica, la libido. Eso es inconsciente no reprimido. El ello es el caldero de las pulsiones, dice Freud. El ello, no el superyo. No, el ello. El superyo viene a ser la internalización de las figuras parentales. Por eso es el heredero del complejo de Edipo. Las frases que te decían tus padres, esto sí, esto se puede, esto no se puede, así tienes que hacer, así debe ser, esto es bueno, esto es malo, ¿tá? Uno, cuando se separa de sus padres, en la realidad, no se separa en su realidad psíquica. Lo decíamos, en el complejo de Edipo quedan prohibidas las figuras parentales, pero en la realidad material, en la realidad psíquica se internalizan, ¿no? Se los come, se los lleva con uno el sujeto y ahí se constituye el superyo, que es como los padres dentro de uno. Ya no hace falta que te venga tu papá a decir eso, no lo tienes que hacer, ya sabes tú que no lo tienes que hacer. No hace falta. Claro, a veces es peor, un superyo tiránico te maltrata toda la vida, ¿no? Ya tus padres, pero qué bueno, si ellos no me dicen nada, pero tu superyo es peor que el policía o el juez.
porque te vigila todo el tiempo, ¿no? Lo ve todo. Claro. 40 años y uno todavía. Claro, exacto. Bueno, eso. Hasta aquí más o menos hoy hemos visto todo el punto 1 del yo y el ello. Y vamos a seguir ampliando estas pinceladas que ya hemos empezado a dar del ello, del super yo y tal. Lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Como hay tanta energía ahí que no se ve, tía, pues, no se ve. Es muchísima energía, mucha depresión. Claro, es el mundo psíquico, es el mundo en el que vive cada uno. Que también la salud es vivir menos en el mundo psíquico y vivir más en el mundo material, real, objetivo. Eso es lo saludable, ¿no? Es un complemento entre las dos cosas, digámoslo así, claro. Sí, a medida que vas sabiendo más de tu mundo psíquico puedes vivir más en el mundo real, porque si no el mundo psíquico a veces te atrapa y crees que estás en el mundo real y estás en el mundo psíquico, que es lo que pasa en la neurosis, ¿no? La neurosis están mal posicionados en el mundo material real porque viven en su mundo psíquico. Cuanto mayor grado de neurosis, más vives en el mundo psíquico y menos en el mundo real. Entonces lo fantasea y es como si lo hubiera hecho en la realidad, pero no, lo ha fantaseado en su mundo psíquico, pero no lo ha hecho en la realidad. Si no vive en su mundo real, vive en ese mundo. Claro. Entonces, bueno, la salud también, en psicoanálisis, por eso, pues a medida que uno se va autoconociendo en su mundo psíquico, eso le deja salir al mundo real. Pero todos tenemos un poco de neurosis. Sí, porque es una diferencia de cantidad. La diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Entonces, los mecanismos que están a la base de la neurosis, como de la psicosis, son normales. Son mecanismos psíquicos normales que están a disposición del aparato psíquico y son útiles también para la vida, ¿no? Es decir, a veces hacer como si no existiese algo de la realidad es necesario para irte a trabajar. Está tu mamá enfermo, tu niño enfermo y te tienes que olvidar de eso para irte a trabajar, pero 2 horas, 3 horas, 8 horas y luego vuelves y atiendes la realidad, ¿no? La realidad real, pero es un mecanismo normal. Claro, cuando ese mecanismo se exagera en su uso, ya la cantidad en la utilización de ese mecanismo puede producir una enfermedad, porque negar la realidad puede dar lugar a una psicosis, una enfermedad, ¿no? Es decir, son mecanismos normales que se exageran en la enfermedad mental. Entonces sí, todos tenemos esos mecanismos y la salud es utilizarlos todos, sustituir la utilización de los mecanismos y utilizarlos correctamente, ¿no? Porque no hay nada bueno o malo por sí, es cómo lo utiliza cada uno. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí, hay que conocerse y transformarse. Ese es el kit de la cuestión. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Continuamos el martes con el punto 2 del yo y el ello. Bueno. Chao. Hasta luego. Adiós. Continuamos el próximo día con estas preguntas, ¿vale? Bueno.
la próxima.